Es la clase final de la parte teórica de la asignatura Sistema Endocrino. Recordemos que el sistema endocrino es también llamado el sistema de las glándulas de secreción interna. No sé si recuerdan, en la parte de digestivo les mencioné que el páncreas tiene funciones endocrinas y exocrinas. Entonces, en este sistema endocrino, el páncreas forma parte, pero solamente esa porción que es endocrina. Eso como manera de ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Entonces, estas hormonas tienen muchas funciones o muchas actividades, ya sea en las células, en los tejidos o en los órganos que están en el cuerpo. Obviamente, siempre hay un centro regulador, que podemos ver aquí en el centro de esta imagen. Tenemos todas las glándulas endocrinas, pero tenemos un sistema regulador. Tenemos las masculinas y las femeninas, que pues prácticamente son las mismas, excepto acá en la parte de los genitales, en el sistema reproductor, donde las gónadas cambian. En el hombre son los testículos y en la mujer son los ovarios. Tenemos neurotransmisores, que son los encargados de pasar la información a través de la membrana. Eso lo vimos en sistema nervioso. Tenemos hormonas endocrinas que se producen en las glándulas o por células especializadas y que van a la sangre para después ir a un órgano diana. Las hormonas neuroendocrinas se secretan directamente desde la neurona hacia la sangre y van a su órgano diana en otro lugar. Tenemos las hormonas paracrinas que se secretan hacia el líquido extracelular y que actúan en células u órganos vecinos. Y tenemos las hormonas autocrinas que se producen dentro de la célula, van al líquido extracelular de esa misma célula para actuar allí dentro. Y las citoquinas, que son otro tipo de transmisores de información. Entonces, ¿cuáles son las funciones endocrinas, por ejemplo, del hipotálamo? El hipotálamo, si recordamos, pues está ubicado en el área central del encéfalo, un poquito hacia la parte inferior, por encima de la glándula pituitaria. Este controla los procesos o funciones, sobre todo la regulación de la temperatura, el ciclo de la saciedad, de la sed, la producción de orina, el balance de agua, la ingestión de alimentos, las contracciones uterinas, la producción o eyección, más que nada, de la leche en los mamíferos, eso nos incluye a nosotros. Coordina el sistema nervioso autónomo, afectando el funcionamiento del músculo liso y el cardíaco, y tiene un papel muy importante en el comportamiento y la expresión de las emociones. Entonces ahí es donde queda nuestro pequeño corazoncito, que se los mencioné cuando vimos la primera clase. Entonces, ¿qué hormonas produce el hipotálamo que a su vez funcionan como estimulador de la hipófisis? Acá tenemos el hipotálamo y aquí tenemos la hipófisis. ¿Okay? Tenemos hormonas liberadoras, tenemos hormonas estimuladoras. En las liberadoras tenemos las tirotropinas que actúan sobre la hipófisis para estimular la liberación de la producción, perdón, de hormonas tiroideas, las gonadotropinas, las corticotropinas, la hormona de crecimiento, las inhibidoras de la somatostatina, el factor inhibidor de prolactina, mientras que las estimuladoras pues son las que ya empiezan a formar hormonas específicas en los órganos diana. Acá tenemos entonces otra vez, recordemos, el hipotálamo está por arriba de la hipófisis, están íntimamente relacionados. Estas neuronas envían las hormonas producidas en el hipotálamo hacia la hipófisis, ya sea hacia el lóbulo anterior o hacia el lóbulo posterior. Entonces vamos a ver cuáles son las hormonas de la hipófisis, la cual se divide en anterior y posterior y cada porción de él produce una hormona diferente. La neurohipófisis, la porción anterior de la hipófisis, va a producir solamente dos hormonas.
la oxitocina, que actúa sobre las mamas y el útero, y la vasopresina o ADH, que actúa directamente en los riñones. Esa es facilita. Ahora vamos con lo difícil. La parte posterior de la hipófisis, llamada adenohipófisis, va a producir 6 hormonas. La TSH, que estimula la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas, la ACTH, adrenocorticotropa, que estimula la corteza suprarrenal para producir hormonas corticales, la FSH, que actúa sobre los testículos y los ovarios para producir o estimular la producción ya sea de testosterona en los hombres o de estrógenos y progesterona, pero esto también tiene una interacción, una correlación lineal con la hormona luteinizante o LH, que también actúa en ambas gónadas para ayudar a producir el mismo tipo de hormonas. Tenemos la prolactina, que actúa directamente en las mamas, y la hormona de crecimiento, que estimula el hueso, los músculos y algunos órganos para el crecimiento. Tenemos otras hormonas que no necesariamente se producen en el centro regulador o en la hipófisis, pero que son muy importantes. En la corteza adrenal del riñón, ¿ok? Tenemos, recuerden, la corteza por fuera y por dentro la médula. Entonces, en esta porción amarillita se van a producir ciertas hormonas. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, aquellas hormonas que, por ejemplo, nos ayudan a estar como activos, en alerta, en respuesta, aumentan la frecuencia cardíaca, dilatan los vasos sanguíneos, incrementan el estado de alerta, la frecuencia respiratoria y también el índice metabólico. En las hormonas del páncreas, ya las habíamos visto algunas en la parte del sistema digestivo, las que actuaban dentro del proceso de digestión. Ahora vamos a ver las otras. El páncreas produce glucagón, produce insulina y produce somatostatina. Obviamente, el glucagón es precursor de la glucosa, la insulina ayuda al proceso de la glucosa y la somatostatina. Como ven, cada una de estas hormonas se produce en una porción o en una célula distinta del páncreas, alfa, beta y delta. Ahora, ¿qué hace la hormona de crecimiento en los huesos y qué hace el hueso en respuesta? Pues trabajan directamente en la regulación del metabolismo de calcio y fósforo, pero las que se especifican o las que salen directamente del hueso. Porque en el metabolismo del calcio también influyen otras hormonas que se producen en otro lugar. Entonces, yo necesito en los huesos y en otro tipo de órganos 3 hormonas importantes para el metabolismo de calcio y fósforo. La vitamina D, la paratormona que se produce en la glándula paratiroides y la calcitonina. La vitamina D3, aunque se llame vitamina, no es una vitamina como tal, ¿ok? Es una hormona, se produce dentro de nuestro cuerpo, tiene una acción hormonal pura, se deriva del colesterol y cuando tomamos sol, la producción de esta hormona aumenta. ¿Qué hace la vitamina D? Por ejemplo, en el intestino permite la absorción de calcio, fósforo y magnesio. En los huesos activa las células osteocásticas y estimula la resorción ósea. Y en los riñones aumenta la reabsorción tubular de calcio y de fósforo. Entonces, cuando nos suplementan con vitamina D3, no nos están dando vitamina, nos están dando una hormona que quizás nos falta en alguno de los procesos que tenemos en nuestro cuerpo. La paratormona, como les mencionaba, se produce en la paratiroides. Cuando se secreta, es liberada en la sangre y se metaboliza más rapidito. O sea, su vida media es de aproximadamente 4 minutos, no más. ¿Qué hace? Aumenta el número de receptores en el hueso y el riñón para el calcio y el fósforo, promueve la degradación del hueso y su efecto neto es disminuir los niveles de calcio en la sangre y aumentar los de fósforo. Por su parte, la calcitonina se produce en la tiroides y es diferente a la T3 y la T4.
Ayuda a la regulación del calcio, activa los osteoblastos para aumentar la formación de hueso, permitiendo que entre calcio y fósforo. En el riñón, por su parte, disminuye la reabsorción tubular de fósforo y calcio, produciendo una acción inversa al aparato hormona. Y al final, en la sangre, entonces disminuye los niveles de calcio y disminuye el dolor óseo. Algo importante del sistema endocrino es que muchas de las hormonas que se producen en sus glándulas o en sus órganos producen algunos ciclos fisiológicos normales del cuerpo, en este caso el ciclo menstrual. Nosotros tenemos 4 estadios, las mujeres. Tenemos un periodo de días fértiles, que aproximadamente siempre son 7. Tenemos de 5 a 7 días de menstruación. Tenemos 7 días aproximadamente de días infértiles. Perdón, ahí me equivoqué. Son 14 días de días infértiles aproximadamente y de 7 a 10 días de días fértiles, con un día en específico en el cual es casi un 100% de probabilidad de quedar embarazada. Entonces, ese ciclo que nosotros lo trabajamos en base a 28 días, no a 30, tiene 2 fases. Una fase folicular, que es en la cual se va formando y desarrollando y creciendo el ovocito hasta que libera el óvulo, y una fase lútea que se da cuando está la involución de esta partecita que queda del ovocito y se va formando otra célula que también ayuda a producir otra hormona y que ayudaría entonces al final cuando la mujer queda embarazada a mantener su embarazo. Entonces, hay muchas formas de estudiar el ciclo menstrual. Antes se utilizaba mucho la temperatura corporal basal y la temperatura vaginal. Ahora bien, lo que nos interesa en el sistema endocrino son las hormonas. 4 hormonas importantes: progesterona, estrógeno, luteinizante y folículo estimulante. Durante la fase de menstruación, las 4 hormonas se mantienen casi al mismo nivel. Cuando empieza a proliferar el endometrio, o sea, ya se fue todo el endometrio, ¿verdad? Recordemos que la menstruación es el endometrio que se formó, ese colchoncito, esa sabanita, esa colcha que hay alrededor por dentro del útero, que sería la camita de un futuro bebé, sale durante la menstruación, pero luego de eso él empieza a crecer. Esa etapa proliferativa allí se caracteriza por el aumento del estrógeno, un aumento progresivo, ¿ok? Que alcanza su pico máximo junto a la LH en el día específico en que el óvulo sale del ovocito primero. Entonces ya pasamos a la fase secretora o a la fase lútea, donde el endometrio sigue creciendo, llega a su punto máximo junto con el punto máximo de la progesterona y después empieza a desprenderse para iniciar otra vez con la menstruación. Las otras partes del sistema endocrino, recordemos pues que